Nada, que Dios os bendiga mucho, que la paz de Dios esté con todos vosotros. Y bueno, nada, hoy como cada sábado, no, sí, hoy es sábado, y bueno, cada sábado nosotros tenemos nuestro programa de radio, Jesús sigue restaurando, y hoy es una mesa preciosa, en la cual pues creo que Dios ya tenía preparado de antemano para poder bendecirnos en el nombre de Jesús, y que por medio de nosotros hoy podamos pues llegar a tu vida, llegar a tu familia, y sobre todo el propósito de que hoy estamos aquí es porque queremos traer conocimiento al pueblo del Señor, y sabiendo que el conocimiento es poder, porque cuando nosotros tenemos ignorancia, pues el enemigo pues nos gana ventaja. Y esto no solo se trata simplemente de recibir oración o profecía, sino que todos los que estamos aquí estamos llamados a tener conocimiento. La palabra del Señor dice que el pueblo perece, el pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, y Jesús en una cierta ocasión dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero primeramente está diciendo y conoceréis la verdad. ¿Veis? Hay que tener conocimiento de la palabra del Señor. Estamos siendo muy bendecidos y queremos pues seguir compartiendo pues este tema con todos vosotros. Yo voy a hacer que se presenten. Empezamos desde aquí. Venga, Triana, preséntate mirando a cámara. Bendiciones para todos, que Dios os bendiga mucho. Yo soy la hermana Triana. Miriam. Bendiciones para todos, me presento, soy la hermana Miriam. Buenas noches, Dios los bendiga. Me presento, soy Jenny. Buenas noches, que Dios os bendiga mucho a todos los que estáis escuchando. Yo soy la hermana Inma. Buenas noches, que Dios os bendiga. Yo soy la hermana Alba. Amén. Recordad cuando habréis, acercaros un poquito y levantad la voz, ¿vale? Bueno, estamos hablando en la iglesia, y bueno, creo que en nuestra iglesia se habla mucho del Espíritu Santo. Creemos que es una predicación, una enseñanza donde de continuo siempre estamos hablando del Espíritu Santo, porque entendemos la importancia que tiene en una vida y en una iglesia y en un ministerio la persona del Espíritu de Dios. En una cierta ocasión Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu de Dios volviera. Entonces sabemos que todo lo que habla Jesús lo habla con una enseñanza y con un propósito muy fuerte, y a través de ese texto lo que el Señor nos está diciendo es que es muy importante que tengamos conocimiento de la persona tan maravillosa del Espíritu de Dios. Esta radio hemos podido titular este estudio Conociendo al Espíritu Santo. Y la pregunta que a mí me gustaría deciros a todos vosotros, incluso a mis hermanas que hoy están aquí, es que si nosotros conocemos al Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo debemos de entender y comprender que es el mayor desconocido de la Trinidad. Conocemos del Padre, conocemos del Hijo, pero desconocemos del Espíritu de Dios. Y es por lo que hoy estamos aquí, para que conozcas verdaderamente al Espíritu Santo por medio de la palabra. No queremos traer ningún movimiento extraño, no queremos emocionar a nadie, sino queremos que su palabra administre hoy directamente a tu corazón. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, y podemos ver que hay gente que ha querido quitarle el valor y han querido limitarle. ¿Por qué dices, pastor, que han querido quitarle el valor al Espíritu Santo? Todos sabemos que hay una secta llamada los Testigos de Jehová, el cual quieren quitar valor al Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor, dice que le quieren quitar valor? Porque ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pastor, ¿por qué dices que la gente quiere limitar al Espíritu Santo? Dentro de la rama evangélica, para poder que puedas entender esto, hay un movimiento que se llaman bautistas, que dicen que el Espíritu Santo ya no se mueve como se movía antes. Entonces quieren quitarle valor y quieren limitarle. Pero eso no podemos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y es igual al Padre, igual que el Hijo, con los mismos atributos y la misma esencia.
Él no es ni más ni menos. Es totalmente igual. Entonces la Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no tiene sombra de variación, Dios no cambia, Dios no es uno el martes y el miércoles es otro. Eso es totalmente incierto. Nosotros creemos en la Trinidad, no en tres dioses, en un solo Dios, en tres personas. Eso es lo que creemos. La Iglesia Jesús sigue restaurando en el nombre de Jesús. Somos trinitarios, creemos en la Trinidad. Entonces, me gustaría que todos los que estáis viéndonos, por favor, toquen la pantalla, compartes el vídeo, porque nos denuncian la cuenta. La gente no quiere que denunciemos el pecado, que corrijamos, entonces se sienten ofendidos y me denuncian la cuenta. Pero nada puede ni nadie con las cosas de Dios, Así que esta cuenta es para honrar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no queremos que se nos vea a nosotros porque no somos muy agraciados, somos muy feitos. Bueno, mis hermanas son unas princesas, pero el pastor personalmente es muy feo. Entonces yo no quiero que se nos vea a nosotros, sino sí queremos que se nos escuche, porque cuando tú nos estás escuchando a Dios. ¿Y por qué dices eso, pastor? Porque estamos predicando de la palabra del Señor. Bueno, pastor, entonces, ¿es el mismo? Sí. ¿Dónde podemos ver al Espíritu Santo en la Biblia? Vas a abrirla. Génesis, capítulo 1. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, pero el Espíritu Santo, ¿ves? El Espíritu de Dios estaba ahí. Es verdad que en el Antiguo Testamento la Biblia lo simboliza con ciertas cosas para que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo está ahí. Por ejemplo, Miriam lo simbolizamos con una paloma, lo simboliza también con aceite, con viento, con fuego. Hay muchos simbolismos para que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está en ese lugar. Pero bien, el Espíritu Santo ni es una paloma, el Espíritu Santo ni es un aceite, el Espíritu Santo no es un viento, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué, pastor, dice que es una persona? Porque tiene las cualidades que tiene una persona. Por ejemplo, yo quiero que lea primeramente, te he dicho a ti, el Espíritu Santo tiene mente. Pues bueno, vamos a verlo otra vez de las Escrituras. Lee la palabra. Dice la palabra en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aun lo profundo de Dios. O sea, quiere decir que es un ser inteligente, tiene mente. Él escuadriña. ¿Por qué conocemos todo lo de Dios? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo revela. Tiene voluntad. Miriam, lee. La palabra en 1 Corintios 12. Pégate el micro para que te se escuche y levanta un poquito la voz. 1 Corintios 12, versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ay, qué bonito. Quiere decir, Miriam y más chicas, que tiene voluntad. Pastor, ¿qué es lo que reparte los dones? Quiere decir que cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo nos entrega dones conforme Él quiere. No lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, yo quisiera el don de la profecía, pero el Espíritu Santo no quiere darte el don de la profecía y quiere darte el don del servicio, que es servir a tus hermanos. Entonces, quiere decir que es un ser inteligente, que tiene mente y que se contrista, siente tristeza cuando tú pecas. Jenny. Bueno, voy a leer Efesios 4:30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué bonito. Dice, no contristéis, quiere decir que tienes sentimientos. Cuando yo te hago daño, tú te resientes. Bien, ¿qué quiere decir este texto? Cuando tú pecas y yo peco, hay una tristeza que el Espíritu Santo produce en ti. ¿Para qué? Porque esa tristeza, ¿qué te lleva? A un arrepentimiento. La Biblia dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Bien, hemos dicho que es un ser inteligente, que tiene mente, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, se contrista y que también te ama. ¿A quién? A ti. No, a ti te he dicho. Romanos, sí, perdonadme. También yo voy a leer la palabra en el libro de Romanos 15:30 y la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y dice así.
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué ha dicho? El amor Amor. que derrama, ¿en qué? En nuestros corazones. Él te ama, ¿eh? El Espíritu Santo te ama, dice que te anhela celosamente. Cuando decimos celosamente no quiere decir unos celos de no mires a nadie, no, sino que no quiere compartirte con las cosas del mundo y quiere para Él. Hemos dicho, tiene mente, tiene voluntad, tiene sentimientos, se contrista, ama y también habla. Léelo. Hechos capítulo 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué bonito. Le dijo el Espíritu Santo. En el libro de Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, pero creo que nosotros tendríamos que cambiarle el nombre, porque tendríamos que poner Hechos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque podemos ver en el libro de Hechos como la obra del Espíritu Santo es tremenda. Dice la Biblia que Pedro estaba orando en una azotea y que el Espíritu Santo vino y le habló. Dios sigue hablando, por supuesto, ¿eh? Nosotros creemos que Dios puede coger a un hombre o una mujer y puede decirte, así ha dicho Jehová. Creemos en el nombre de Jesús. Entonces, creo que cuando alguien lee el libro de los Hechos, podemos ver la obra tan maravillosa del Espíritu Santo. Ahora, cuando hemos dicho conociendo al Espíritu Santo, a mí este texto me llena de tristeza porque me da mucha pena, porque hay personas que no conocen al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 2, Pablo ha ido a los Efesios y está intentando anunciarles a Cristo. Y les pregunta, y les hace una pregunta, miren, y dice, ¿habéis oído? ¿Habéis escuchado del Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. O sea, había un hombre ahí ferviente, había un hombre con un fuego tremendo predicando, se llamaba Apolos, pero Apolos desconocía el bautismo del Espíritu Santo. Y recordar lo que dijo Juan, yo os bautizaré en agua, pero el que viene en pos de mí os bautizará con fuego y con el Espíritu de Dios. Entonces es algo que nos llena de tristeza, que haya iglesias, que haya hijos del Señor que no conozcan al Espíritu Santo. Hoy, y yo ayer dije esto, nosotros nos debemos de sentir afortunados. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos el conocimiento quién es el Espíritu Santo. Por supuesto que después de esta enseñanza que Pablo dio, empezó a predicar sobre la persona del Espíritu Santo, empezó a predicar de Jesucristo resucitado. Y la Biblia dice esto, que la gente traía sus libros de magias y los quemaban. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Mirad, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Cristo. Cristo siempre te va a llevar al Padre. El Padre te va a llevar al Hijo y el Hijo te va a llevar al Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día intentamos manipular al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo queremos que el Espíritu Santo nos abre a través de oración y que podamos vivir como queramos. Eso es mentira del diablo. Cuando el Espíritu Santo viene y te ministra, la Biblia dice que la profecía tiene 3 variantes: consolación, edificación y exhortación. El Espíritu Santo te exhorta con amor, con cariño. ¿Pero para qué? Para que abandones tus viejas prácticas y te conviertas a Cristo Jesús. Ayer orando, cuando estábamos orando en el monte, el Señor, lo prediquemos ayer un poco este mensaje, y el Señor me dijo, mira Manuel, la gente tiene el conocimiento, han estudiado mi persona, saben que abro, saben que me contristo, pero yo me gustaría hacer esta pregunta. ¿Nos falta intimidad con el Espíritu Santo? ¿Nos falta comunión con el Espíritu Santo? ¿Nos falta verdaderamente pasar esos ratos con Él, Miriam? Donde nos metemos y el tiempo parece que se para. No solo entrar para que Dios, no, yo te estoy hablando de tener una intimidad con Él. Que verdaderamente nuestro corazón esté rendido al Espíritu de Dios. Y yo te haría esta pregunta. ¿El Espíritu Santo te gobierna? ¿El Espíritu Santo te guía? Porque hoy nuestras hermanas van a tocar
conjunto conmigo, pero ellas van a ser las que nos van a exponer todo esto, es los frutos del Espíritu Santo, la guianza, que Él te guía, y la llenura. Pero esto no es decir, estoy lleno y el Espíritu Santo no me guía, eso es imposible. O doy los frutos sin estar llenos, eso es imposible. Mirar, todo lo de Dios es una cadena. Esto no va por aquí y uno salta por allí, eso es imposible, hermanos. Hay que tomar todo. Y el Espíritu Santo quiere gobernarnos, Miriam. Quiere que Él quiere tomar posesión de nosotros. Que nuestro corazón esté totalmente rendido a Él. ¿Y cómo podemos hacer? Alguna vez lo hemos preguntado, ¿cómo podemos hacer para tener una vida rendida a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sabéis por qué? Porque no estamos llenos. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Pablo dice, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Pero ¿sabéis que pone un ejemplo? Y pone el ejemplo del vino. No os embriaguéis, no os emborrachéis. Todos sabemos que cuando alguien se emborracha pierde el control. ¿De qué? De su cuerpo. Escucha, le cambia su manera de hablar. Parece que tiene como algo metido en la boca. Dices tú, ¿está borracho? No se puede mantener. Quiere decir que pierde totalmente el control. Pero Pablo no solo está poniendo ese ejemplo porque sí. Es que Pablo es Pablo. No pone ese ejemplo porque sí. ¿Sabéis por qué está hablando a los efesios y está poniendo ese ejemplo? Porque había un dios pagano llamado Dioniso, que es el dios del vino, el dios de la vendimia. Y quiere decir que los efesios, cuando iban a rendirle culto, lo que hacía era emborracharse y así decían que este dios les poseía. Pues Pablo está diciendo, escuchad, ya no os embriaguéis con esto, ahora ser llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabéis que la palabra sed, todo lo que termina en la Biblia con D, es un mandato de Dios? Dios está diciendo, esto no es negociable. Esto no es si a mí me apetece o no, esto está diciendo, escucha, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Pero ayer lo dijimos, si decimos ser llenos una vez, nos valdría. El texto original que más se acerca dice esto, seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Recordar, necesitamos todos los que estamos aquí, ser llenos del Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo nos gobierne. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, nuestras hermanas van a empezar a tocar este punto. Vamos a empezar a tocar ser llenos de la llenura. Venga, Triana, compártenos. Bueno, pues cuando yo decía, vale, ¿qué es la llanura del Espíritu Santo, no? La palabra llanura realmente significa ocupar un terreno. Y yo recordé una ecuación matemática que es que más por más es igual a más. Y el Espíritu Santo me daba a mí unos ejemplos y es esto. Uno, para llenarse, tiene que comer mucho. Una tinaja, para llenarse hasta arriba, tiene que ser sumergida completamente en un pozo. Y una persona, para ser muerto en el mar, tiene que ahogarse por completo. A veces mi padre, cuando predica, pone un ejemplo y es, para llenarnos del Espíritu Santo, empezamos por los pies, seguimos hasta las rodillas, hasta la cadera y la cintura, hasta que nos sumerge. Pero hay un pasito más, morirte a ti mismo, y en el momento en el que tú mueras, el Espíritu Santo podrá vivir a ti. Amén. Y habrá personas que quizás digan, ¿me tengo que morir? En Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Amén. Y la llanura del Espíritu Santo, creo que es eso, es ya no son nosotros, sino que Él sea en nosotros. Él sin nosotros sigue siendo una persona, pero llegar nosotros a tal punto que decir, yo como persona sin ti no estoy completo. Amén. Amén, muy bien. Para mí eso es la llanura del Espíritu Santo. Y como ha dicho mi padre en Efesios 5, que dice, seguid siendo llenos, es decir, de continuo y todos los días. Miriam, ¿qué tienes que decirnos sobre la llenura? Sobre la llenura, yo he escrito sobre los odres, están en Mateo. En Mateo 9, versículo 17,
dice su palabra, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Entonces Dios me administraba sobre este tema y me decía que le ponemos límites al Espíritu Santo, no podemos ser llenos porque nosotros mismos les estamos marcando unos límites a Dios. O sea, ¿cuáles pueden ser esos límites? Pues tu tradición, tu cultura, nuestros afanes del día a día. O sea, por ejemplo, estás muy afanada en casa, no tengo tiempo para orar, te levantas, te pones a fregar, te pones a cocinar, te vas a hacer la compra, pero no le estás dando las primicias a Dios. Entonces te tienes que levantar y primero darle las primicias a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu vieja naturaleza, eres un odre viejo y no puede ser derramado el Espíritu Santo en ti. Primeramente te tienes que romper en las manos del alfarero para que Dios te haga de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Qué bien. Qué bien. Jenny, dinos, te he dicho como en portugués, Jenny, dinos algo sobre la llenura del Espíritu Santo. Acuérdate pegarte al micro, ¿vale? Bueno, yo sobre la llenura había preparado algo que es el dominio pleno de nuestras vidas, ¿no? Significa permitirle todo el control total de nuestros pensamientos, de nuestros motivos, de nuestros sentimientos. Y como ya lo dijo el pastor y Triana, es una llenura continua. No solamente ya tuve un evento, tuve una experiencia con el Espíritu Santo y ahí quedó. No, porque como lo dijo el pastor, en otra versión de Pablo lo dice, ser llenos siempre o seguir llenándonos. Entonces es como, yo lo vi como que es como que todos los días nosotros el cuerpo para vivir, para poder andar y trabajar, tenemos que comer todos los días, desayuno, almuerzo, merienda. Y entonces para llenar el Espíritu Santo es así, tenemos que buscar pues mañana, tarde y noche para seguir siendo llenos. Pero claro, no lo hacemos por el tiempo, por las cosas, por el trabajo, pero para poder, como el pastor anoche dijo, para ser guiados y ser que el Espíritu Santo nos hable a la persona indicada, y para poder hablarle a la persona indicada, pues eso, tenemos que buscar siempre de Él, llenarnos de su palabra, que es lo primero, orar, y bueno, y también Efesios 5:18 ya lo habíamos mencionado. Ese es el versículo central que, bueno, para mí, que presenta la llenura como una decisión continua para permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo también lo veo como no buscar más, no es tener más de Él, sino que Él tenga más de nosotros cada vez. Eso, Jenny. Entonces, es la rendición incondicional, es tomar el control y, como le dije, y el dominio de la persona, de la vida, en la vida diaria. Y implica dejar su poder y su control y sus pensamientos y los motivos a Él. Eso sería lo que yo tengo por la... Qué bonito lo que ha dicho. No consiste en nosotros... En buscar más... no es tener más de Él, sino Él que tenga cada día más de nosotros. Sigue, Inma, dinos qué has apuntado sobre la llenura. A ver, sobre la llenura yo he apuntado que, como ha dicho mi pastor, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es verdad que teníamos que llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y creo que es el libro en el que más se manifiesta, bueno, en todo, pero en este libro se manifiesta mucho el Espíritu Santo, porque a partir de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo es cuando empezaron a ver muchas maravillas, muchos milagros. Sabemos que Jesús los hizo, pero también Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no hemos visto en ningún libro antes tantos milagros, tantas maravillas, tantas sanaciones, restauraciones, liberaciones, tantas como en el libro de los Hechos. ¿Y por qué? Porque los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que cuando estaban juntos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y hasta todas las personas que cada uno hablaban un idioma, todos se entendían entre ellos. Dice la palabra que Pedro con su sombra sanaba. Empezamos a ver un montón de maravillas, y
ahora mismo el Espíritu Santo también, ese mismo Espíritu Santo que estaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está esta noche aquí, está esta noche en cada uno de todos nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos que pedir a Dios es la llenura cada día del Espíritu Santo. Como ha dicho la hermana Jenny, que yo también lo iba a decir, igual que comemos cada día y cada día necesitamos comida, la comida de ayer no nos vale para hoy ni nos vale para mañana, necesitamos cada día llenarnos del Espíritu Santo y que se nos note, porque cuando vemos una persona llena del Espíritu Santo es que se le nota, dices, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Pues que lo que vamos a hablar después, que tiene unos frutos que no tienen las personas que no están llenas. Entonces creo que lo que tenemos que pedir cada día es la llenura del Espíritu Santo en nuestra persona, que Él nos inunde, nos invada y nos inunde. Eso es lo más importante que yo creo. Qué bien. Alba, sí, Yo creo que ahí te se escucha bien. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Yo también había puesto un ejemplo que una vez lo habló el pastor en el púlpito y es el de una botella de agua que está por la mitad, que eso no nos sirve para nada y que para que un vaso esté rebosando tiene que estar lleno y así deberíamos de estar nosotros de su presencia. Y que no nos conformemos con lo poco y que ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Pues cómo no, orando, porque si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros? Ayunando, leyendo su palabra y no dejando de congregarnos. Perdón, que estoy muy nerviosa. Muy bien, Como he dicho, no debemos conformarnos, sino que tenemos que sentirnos saciados siempre de su presencia. No puedo, estoy muy nerviosa. Es algo precioso, como están diciendo cada una de ellas, y la necesidad de que todos tenemos de ser pues llenos del Espíritu de Dios. En primer motivo o el primer propósito de estar llenos, Miriam, es que Él pasa a gobernarnos. Quiere decir que nosotros estamos rindiendo nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que Él nos guíe. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios haga los cultos. Escuchar bien esto, ¿eh? Necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga los cultos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo cante los coros. Necesitamos dejar al Espíritu Santo que sea Él quien elija quién sirve y quién no sirve. Porque lo que hemos hecho en este tiempo es quitarle la autoridad al Espíritu Santo y querer que gobierne nosotros. Y es imposible, hermanos. Es imposible. Esto le pertenece a Dios. Esto es de Dios. Simplemente yo soy una persona que debo de estar en comunión con Él. Y como pastor, ya te hablo como pastor y siervo del Señor, yo debo de estar 24 horas en contacto con Él, para que el Espíritu Santo pues me diga todo lo que yo tengo que hacer, que el Espíritu Santo me diga qué palabra es la que yo tengo que traer hoy en la iglesia. Hoy se lo estaba diciendo a la Miriam, yo tenía una palabra preparada desde las 12 de la mañana o desde las 11 de la mañana hemos estado preparando el mensaje y era tener la revelación de quién es Cristo. Pero cuando hemos venido a la iglesia, resulta que han faltado todos los viejos y han venido por lo menos 20 personas nuevas. Y yo preparé un mensaje para predicarlo en Alicante, pero lo prediqué a medias. Pero hoy he terminado de predicarlo y era, cambia tu historia. Y cuando yo estaba en el púlpito, yo me he puesto el mensaje ya preparado y me ha dicho el Señor, no quiero que prediques eso. Y había un momento que he dicho, sí, Señor, porque quizás hay gente nueva, tiene que saber. Y me ha dicho el Señor, no, Manuel, yo no quiero que tú prediques eso. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que guiar. ¿Por qué? Porque Él dice en la Biblia que nos guía toda la verdad. Y ahora yo te haría una pregunta a las personas que nos estáis escuchando. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Te está guiando el Espíritu Santo? ¿Te controla el Espíritu Santo? ¿O todavía te controla tu mente gitana? ¿O todavía te controla tu mente peruana? ¿O todavía te controla tu mente española? No sé de qué nace. ¿Todavía te controla?
¿Todavía te controla tus sentimientos? ¿Todavía te controla lo que tú sientes, lo que yo creo? No, no. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, los que son nacidos de Espíritu. ¿Veis? Es que necesitamos en este tiempo a gente espiritual, hermanos. Es que no necesitamos a gente carnal en la iglesia. Perdonadme que diga esto. Estoy harto de ver a la gente carnal. Estoy harto, mirar, yo he entendido y coger esto para todos vosotros, pero en conjunto para vosotras. Yo estoy harto de trabajar en tierras que no dan fruto. Estoy harto de meter las manos y de pasar tiempo invirtiendo, administrando, aconsejando. ¿Pero para qué? Si no se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué si no da fruto? ¿Por qué? Porque el fruto no tiene que ver el tiempo que uno tenga en la iglesia, Porque yo era un drogadicto y con 1 mes y medio yo estaba predicando en la calle, yo estaba anunciando a Cristo Jesús en la calle. Yo llevo sirviendo al Señor desde el momento que me convertí. Porque cuando vine al Señor, Miriam, dije, yo no voy a ser un cristiano de orilla. Porque hay cristianos de orilla, hermanos. Por eso están vacíos. Porque se conforman con un culto a la semana. Porque si viene Semana Santa, tengo que irme al río, tengo que irme, y nos olvidamos de Dios. Sois peores que los católicos, hermanos. Somos personas religiosas, es verdad. Lo único que ellos lo hacen, mira, somos tan religiosos, perdonadme que diga esto, que cuando viene este tiempo, todas las iglesias preparan las 7 palabras de la cruz. Y el día domingo predicamos de la resurrección. Nosotros en nuestra iglesia predicamos todos los días que Cristo vive. Amén. Nosotros todos los días aquí en la iglesia predicamos del arrepentimiento, predicamos, hermano, de lo que Cristo quiere que prediquemos. Yo no tengo que esperar a un día a predicar las 7 palabras de la cruz y sube uno, ¿para qué? No, hay que dejar, hermanos, como he dicho, que el Espíritu de Dios sea quien programe el culto. Yo cuando me levanto por la mañana digo, Señor, programa el culto. Programa el culto, dame tu palabra, Señor, dame esa palabra fresca para que la iglesia, Señor, sea edificada. Somos guiados, nos está guiando el Espíritu Santo. Y él, como dije, Miriam, estamos en lugares que no quiere Dios que estemos. ¿Te sientes cómodo donde el Espíritu Santo no se siente cómodo? ¿No te contristas, como hemos dicho en Efesios capítulo 5, verso 30? Estás en una boda con una copa en la mano y todos drogándose, ¿y tú estás a gusto ahí? Estás en un coro donde se está criticando, se está murmurando, ¿y tú estás a gusto ahí? No tienes cercanía con el Espíritu Santo, no eres sensible, no sientes su voz, no escuchas su voz. No, pastor, Dios está... No, déjate, hermanos. El Espíritu Santo no se siente cómodo en ciertos lugares, porque si no el Espíritu Santo no nos dijera que se contrista. Lo único que te mueve tanto tu mente cultural, que tú tienes que estar ahí porque es tu primo quien se casa, porque es tu primo quien se ha hecho esto, porque es tu amigo, porque es el baby shower, porque hay que hacer todo lo carnal, Miriam. Pero luego no pasa nada, luego te vienes a la iglesia y no pasa nada. Gente de los coros, hermanos, emborrachándose. Gente que predica, pastores, escuchar bien en el nombre de Jesús, pastores que bailan en 1, 2, 3, pasito para adelante, 1, 2, 3, pasito para atrás. Pastoras. Y la patrona llegó. Y con los morros como escarpias hacen eso en el TikTok, lo vemos a diario. Pero ¿sabéis por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque no están ungidos. Porque no se han apartado para Dios. ¿Por qué tengo que hacer yo la patrona llegó? ¿Por qué tengo que bailar yo como un mundano? No, porque son cosas gitanas. No, hermanos, no son cosas gitanas, son cosas mundanas. Porque tú cuando pasaste a Cristo, dejaste de ser gitano y te convertiste en cristiano. Y hay cosas de nuestra cultura que si no le dan la gloria y la honra, hay que quitarlas. ¿Para qué? Para ser lleno, para marcar la diferencia, para cuando te veas, que la gente vea que estás lleno del Espíritu Santo. Uno no se llena, hermanos, porque ore 5 minutos. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Llena y dice, sois como cisternas rotas. En el libro de Jeremías. Sois como cisternas rotas. Os llena y lo perdéis. Te llenas, hermano, te llenas y en un día lo has perdido todo. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque cuesta mucho llenarse, ¿eh? Cuesta mucho llenarse. Uno no se llena porque ora un día, ¿eh?
Uno se llena cuando perdona a sus enemigos. Qué bien. Uno se llena cuando deja de mentir, cuando deja de estafar. Uno se llena cuando se aparta para Cristo. Qué bien. No te penséis que no, yo voy a orar y ahora Dios me va a llenar. Qué pena que solo ores para cuando tengas que predicar. Qué pena que solo ores cuando estás malo. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo te diga, no, a la derecha no, es a la izquierda. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, tira la red, ¿dónde? A la derecha. ¿Por qué fue bendecido Pedro? Porque se dejó guiar por la voz de Jesús. La gente quiere ser guiada hoy y quiere ser bendecida sin escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque buscáis a los profetas de 13 al cuarto. Porque buscáis a los profetas que os dan, los dais unos diezmos y les dais una ofrenda, y te va a tu casa, con tu casa llena de marihuana, te pone en las manos y te dice, oh, estás bendecido. Mentira del diablo. Porque si yo paso a tu casa, lo primero que te tengo que decir es que tienes que tirar toda la marihuana, que tienes que tirar toda la droga. Eso es lo que hace verdaderamente un profeta. Conducir al pueblo, ¿a dónde? A guiarlo, ¿a dónde? A Cristo Jesús. Lo único, hermano, que esto es así. Esto está así. La gente no quiere ser guiada. No quiere ser... No, pierde el control de tu vida, hombre. Déjaselo a Dios. Déjaselo al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? No vamos a ser prósperos si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Yo me acuerdo cuando Dios nos movió desde Alcorcón aquí. Ahí cuando lloré, Dios mío. Y yo me metí en el cuarto gozando, cerré mis ojos. Te doy gracias, Señor, por este evangelismo. Te doy gracias. Y me hace el Señor, deja la iglesia. Me tembló el cuerpo. Me senté en el rincón de mi cama. Digo, ¿qué dices? Señor, dejo la iglesia. Y me dice, no, vete a Vallecas. Porque en Vallecas hay necesidad. Y le dije al Señor, ¿qué hago, Señor? Y me dijo, deja todo. Deja todo. Y le dije, Señor, tengo un local, tengo 5 años de contrato, la gente ya la conozco, no me da guerra. Ya estoy tranquilo, ya he pasado bastante, tengo 3 años y medio contigo batallando, Señor. Y me dijo, Señor, ¿no me haces caso? Llamé al del local y le dije al otro día, me voy. ¿Ha pasado algo que te lo dejo más barato? No ha pasado nada. Él lo entendió. Le dije, Miriam, le dije, Inma, le dije, me ha orado Dios. Y me dijo, ¿y qué te ha dicho? Digo, que me tengo que ir de aquí. Le dije, dame mi fianza. Nos salimos sin local, ¿eh? Éramos unas 50, 60 almas, 70 almas, no sé las almas. Y nos salimos sin local. Sin local propio. Nos dejó uno de nuestros hermanos, Rafa, que es una gestoría. Y llevaba 50 o 60 metros cuadrados la gestoría. Y metíamos 99 sillas. Era algo increíble. Cada día el local se hacía un poco más grande. Yo llamaba al John y me decía el Jonah, hemos metido 2 sillas más. Y yo decía, pero ¿cómo 2 sillas más? Si ya hemos metido 2 sillas más. Sin nada. Pero sabemos que cuando el Espíritu Santo nos guía, Él nos provisiona. Amén. Y a los 4 días a la semana encontremos este local, el cual estamos hoy. Mi intención ha sido moverme, pero Dios no me ha dejado. Por eso nos estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en el local. Yo he querido moverme, he querido irme a una nave, porque yo no me voy a estancar en este local. Quizás Dios todavía no quiere que me mueva, pero Dios me va a dar un local que va a ver todo Vallecas la gloria de Dios. Amén. Porque tengo que decirlo, aquellos que estáis esperando que el Manuel caiga y que la iglesia de Jesús sigue caiga, compraros una silla y sentaros ahí, porque os vais a cansar de pie, porque nosotros no dependemos del hombre, nosotros dependemos de Dios. Y Dios es el que trae toda la provisión a la iglesia en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué somos prósperos? Porque dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque dejamos que el Espíritu Santo traiga esa administración. Pero Miriam, no podemos ser guiados, Jenny, si no somos llenos. Y ahora yo os haría una pregunta. ¿Qué opináis de la guianza del Espíritu Santo? Venga, Triana. Bueno, pues creo que te guíe el Espíritu Santo es literalmente como cuando un jinete lleva un caballo, pero la diferencia es que el Espíritu Santo no es que sea el caballo, es que va delante de él. Amén.
que te guíe el Espíritu Santo es decir que yo ya no soy mío, ni de mi padre, ni de quien sea, sino que soy de Él, me gobierna Él, soy propiedad de Él. Entonces yo voy a hacer lo que Él dice y lo que Él manda. ¿Por qué me guía el Espíritu Santo? Porque Él manda en mí. Porque yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, Cristo me selló y puso al Espíritu Santo en mi vida. Amén. Para que ya no haga yo lo que quiera, sino que yo haga lo que Él quiera hacer. Mi padre dice, llevo toda la mañana, toda la tarde preparando el mensaje, ¿no? Y yo pensaba, es como cuando nos matamos por algo que queremos para que luego el Espíritu Santo nos diga, no, vamos a hacer otra cosa. ¿Sabes? Se ha reventado toda la mañana para luego acabar predicando otra cosa completamente diferente. Eso es que te guíe el Espíritu Santo, dejar por lo que tanto has luchado para que te diga Él, vamos a hacer otra cosa. Y tú decir, pues venga, vamos a hacerla. Amén. Eso es la guianza del Espíritu Santo, que aunque te diga el Espíritu Santo, anda para adelante y tú digas, yo aquí no veo suelo, y el Espíritu Santo te diga, pero anda y andes, aunque no haya suelo, pero no sabes ni dónde caminas, pero andas. Eso es la guianza del Espíritu Santo, que haya un círculo y aunque tú estés bien y te diga Él, no, y te coges y te des la vuelta y te vayas. Que estés con tu familia, con tus amigos, con tu gente, con lo que estés y te diga el Espíritu Santo, yo no quiero que opines igual que esas personas y tú digas, ja, pero son mi familia, es mi familia, tengo que opinar igual que ellos y te diga Él, no, y que tú cojas y digas, eso no es así. Y hablar con fundamento y decir lo que es, pero no porque tengamos conocimiento, porque leamos, sino porque Él nos da el conocimiento cuando leemos. Eso es la guianza del Espíritu Santo. Es como un país que está gobernado por una persona, que todos nos regimos, por ejemplo en España, todos nos regimos bajo la ley que hay en España, ¿no? Eso es el Espíritu Santo. Nosotros cuando salimos a evangelizar nos quitan el casé, ¿no? Pues eso es el Espíritu Santo. No prediques con micro, predica gritando, en plan, sin saber a veces entenderlo, pero nos guía Él. Muy bien. Y eso es que te guíe el Espíritu Santo. Esperemos que no nos quiten más casés, ¿eh? Amén. Hay que pedírselos al Señor, ¿eh? Miriam, dinos qué opinas tú sobre, o qué es lo que ves, o lo que has aprendido en tu vida, mejor dicho, cuando te has dejado guiar por el Espíritu Santo. Yo he escrito sobre las 10 vírgenes, Muy bien. 5 sensatas y 5 insensatas, porque hay a ver, no sé cómo expresarlo. Despacio, tú tranquila, Sí. mirando a cámara, Miriam, ¿vale? Vale, Tú tranquila, ponte tu micro ahí, tú tranquila, que tenemos tiempo. vale. Las 5 sensatas tenían las lámparas con aceite y yo quiero marcar aquí una palabra que es obediencia. Amén. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo es porque en ti ya ha habido una obediencia hacia la palabra de Dios. Porque las sensatas obedecieron a Dios, salieron con el aceite en la lámpara, pero las insensatas no llevaban el aceite, o sea que fueron desobedientes. Entonces los rebeldes, los que no obedecen la palabra de Dios, no pueden ser guiados por el Espíritu Santo, puesto si no te guías por el Espíritu Santo tampoco puedes ser lleno por él. Hay algo que me llama, pastor, la atención, que dice en el versículo 11, cuando el amado viene, y claro, las que llevaban el aceite, que eran las 5 sensatas, se van con el amado. Las otras se ponen nerviosas y le dicen a las sensatas que le presten de su aceite, pero ellas le dicen que no, porque si no ellas no llegan al amado que viene, no les daría tiempo. Entonces le dice, ir a tal sitio y comprar. Cuando van a comprar y vuelven, ya el amado ya se había ido. Ellas estaban nerviosas y le dicen en el versículo 11, dice, después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y Jesús les dice, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Lo que me llama la atención es que dicen, Señor, Señor, pero Jesús les dice, no te conozco. ¿Por qué comento esto? Porque, pastor, lo que me llamaba la atención es que tenían la vasija vacía, pero la tenían. La lámpara, perdón. Tenían la lámpara, pero vacía. Estaban con las sensatas, sí, pero no tenían sensatez. Hay personas que están con las personas sensatas, hay personas que están con la lámpara, o sea que hay personas que están en el entorno, están dentro de las iglesias, están en el entorno, pero sin embargo son rebeldes que no obedecen la palabra de Dios, no son guiados por el Espíritu Santo, puesto no son llenos por él y no tienen los frutos del Espíritu Santo. Amén, muy bien, Miriam. Jenny,
explícanos, coge el micro de la Isma y explícanos qué es para ti ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, yo creo, y según todo el tiempo que ya tengo de conocer de Jesús, es que ser guiados por el Espíritu Santo es que Él nos lleva por el camino de la verdad, la santidad y a la vez también por, como dijo la hermana Miriam, por la sabiduría. También puedo, como digo, aclarar un punto de que, como dijo usted, pastor, hay que ser sensibles. Implica someternos en su dirección, escuchando siempre la voz de Dios, ¿no? Y ser sensibles, como ayer puso un ejemplo el pastor, que él al parecer iba por una persona a hablarle, pero no era esa persona la que necesitaba la palabra, sino era otra persona. Y si él no estuviera lleno del Espíritu Santo, entonces no se hubiera podido dejar guiar por lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Y entonces yo pongo como experiencia también que como somos como un barco, que estamos sin brújula, pero cuando estamos con el Espíritu Santo somos guiados por Él. Él es nuestra brújula, Él es nuestro GPS. Él sabe a dónde nos va a llevar, aunque nosotros no tengamos ni idea, pero tenemos que tener la confianza de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y bueno, y como testimonio personal, pues yo desde que he conocido de Jesús, como dijo el pastor, hay gente que no es sensible, que está en lugares que no debemos estar. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, a mí me gustaban mucho las farras, me gustaba mucho salir. Y entonces, bueno, a mí no me prohibieron nada. Me dijeron, el Espíritu Santo te va a ir diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Yo me iba a las discotecas, ya habiendo recibido de Dios, es mi testimonio, ¿no? Y entonces es que fue algo impactante porque me quedé dormida en una discoteca. Pues te pasa a veces los cursos. Me quedé dormida, es que con tremenda bulla y música, pues quedarse dormido, o sea, era algo inaudito. Y entonces, desde ahí, entonces agarré y no, dije, no, yo aquí no regreso más. Entonces, eso es ser sensible, darte cuenta de que Dios te está hablando y si tú te llenas de Él, si tú buscas, como dice el pastor, estar orando continuamente, ayunando, que es lo que hace que el Espíritu Santo tenga una comunión con uno, ¿no? Como dije al principio, la llenura y los frutos del Espíritu Santo no es una cosa estática que queda ya en ese momento. Hay que estar siempre buscando, llenándonos para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, para ser guiados, para saber qué es lo que tenemos que hacer. A veces hasta para comprar alguna cosa, para decidir algo, los que estudian, o cambiar de trabajo, si esto es bueno, para comprarte una casa, o cambiarte de casa, que todo. Y a veces que no lo sabemos, porque el Espíritu Santo lo hace, y tú en tu momento dices, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Pero Él sabe por qué lo hace, porque Él tiene cosas mejores. Y me ha pasado a mí aquí, me ha pasado muchas veces, y yo en desesperación, ay, que no, que ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué pasó esto, Señor? Pero no. Pero es que no, al final, Señor, que sea tu voluntad, como lo dijo Jesús en la cruz, ¿no? Que sea tu voluntad. Bueno, y eso es lo que yo podría aportar. Amén. Amén. ¿Sigo, pastor, yo? Dar un segundito. Tocar la pantalla, porque nos han denunciado el vídeo o algo salía ahí raro. Así que ayúdanos a tocar la pantalla para que así no se pierda este precioso programa, el cual pues estamos siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Daros cuenta cómo baja el número de conectaros, y es porque no se están denunciando el vídeo. Pero bueno, seguimos, así que dale tac a la pantalla, por favor, y compártelo, sobre todo poner corazones morados, blancos, para que así no puedan silenciar la voz de Dios. Miriam, Isma, cuéntanos tú para ti lo que es la guianza o lo que el Espíritu de Dios
te ha enseñado, lo que tú sientas. Vale, muchas cosas ya las han dicho mis hermanas, No pasa pero nada. yo creo que Jesús fue el máximo ejemplo de la persona que más estaba guiada por el Espíritu Santo en toda la Biblia, porque de hecho dice la palabra que no pecó ni una vez, que fue tentado en todo y no pecó ni una vez. Para tú no pecar tienes que tener al Espíritu Santo dentro redarguyéndote. ¿Cuándo te guías por él? Cuando muchas veces vamos a hacer algo que a lo mejor no es de su agrado, porque yo creo que a todos nos pasa que alguna vez una reacción o algo, vas a hacer algo que no le agrada al Señor y tienes al Espíritu Santo, te hace así. Entonces ahí ya sabes que estás siendo guiado. ¿Cómo ser guiado? Samuel, por ejemplo, Samuel, dice la palabra del Señor que Samuel cuando fue a ungir al rey David, entre sus hermanos halló a uno que pensaba que era, a otro pensaba que era, pero no pensó que era él, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo y al que menos pensaban que iba a ser el rey de Israel, lo ungió, porque se dejó, y fíjate que fue algo que tuvo mucha repercusión, porque era tanto como, era algo muy importante como ungir a un rey. Entonces, como ha dicho la Triana, es como es como un caballo que lleva un jinete. Para mí es el jinete, y tú eres el caballo. Nosotros somos como el caballo y ese es el jinete que va llevándonos, guiándonos. Creo que tenemos que ir como los caballos cuando les ponen, que no sé cómo se llama, esto a los lados, para no mirar a ningún lado, simplemente llevarnos, mirar a donde Él nos lleva, no mirar a ningún lado más, vaciarnos de todas las cosas del mundo para poder ser llenos de Él, porque si estamos medio llenos de las cosas del mundo, siempre va a haber algo que interfiere y no nos vamos a dejar guiar por Él, creo. Por ejemplo, como decía la hermana Jenny, ser guiados por el Espíritu Santo, y como decía la hermana Triana, es también dónde estás, a qué horas estás, porque creo que hay horas que no son también del Espíritu Santo, y ahora voy a contaros por qué. Tus palabras, aunque tú estés en un ataque de nervios, aunque te pase cualquier circunstancia, si tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo y no decir malas palabras, para no contristarle, como dice la palabra. Nuestras excusas, muchas veces queremos poner alguna excusa para algo. Hermanos, no mintáis nunca, ni como dicen, una mentira blanca. No, el Espíritu Santo no cree en las mentiras blancas. Total. No hay mentira blanca ni mentira grande. Todo es mentira y todo es pecado y todo desagrada al Espíritu Santo. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Y si tienes que poner una excusa por algo, di la verdad y punto. Que es mejor quedar bien con Dios y mal con el ser humano. Si nos llenamos del Espíritu Santo, nos creemos que no estamos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él en todos los sentidos, pero oramos, pero cuando llegamos a casa o llegamos al culto, ofendes a tu hermano, ahí ya no estás lleno tampoco del Espíritu Santo. Él es el que te va a redarguir. Creo que, por ejemplo, un ladrón, un asesino, cualquier delincuente, no hay nadie que pueda cambiarle en este mundo, ni una condena de 20 años. Va a seguir teniendo su pensamiento de delincuente. Solamente es él el que puede guiarlo, el que puede llenarlo, el que puede redarguir su corazón y convencerlo de pecado. Entonces, creo que, como decía la hermana Jenny, yo quería contar algo que me pasó a mí hace no mucho. Y Dios me habló también de ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, a ver, en Nochevieja casi toda la familia celebran. Entonces, ¿qué pasa? Que por compromiso, pues yo también tuve que ir y celebrar. Es verdad que no me contaminé, pero tuve que estar allí. ¿Qué pasó? Que el Señor me dio una enseñanza muy grande, muy grande. Era ya muy tarde, muy de madrugada. Yo ya quería estar en casa, pero por compromiso, pues yo seguía en ese sitio. Y cuando monté a mi hija en el coche, la niña, yo no sé qué pasó, fui a montar al otro en el coche y cuando lo monté, me doy cuenta que la niña no está en el coche. Y digo, ¿qué pasa si la acabo de montar y estaba dormida? La niña, como sonámbula, yo no sé qué pudo pasar, se puso a andar por un descampado y no la encontrábamos. Y clamé al Espíritu Santo y me vino a la mente Jeremías 33, que dice, clama a mí el día de tu angustia, que yo te responderé. Pero es que vino una voz a mí que me dijo, esto te pasa por no estar donde está mi presencia. Yo sentí esa palabra, yo sé que el Señor nos cuida a nosotros, pero yo sé que yo estaba a lo mejor a las horas que no debía estar y donde no debía estar, donde a Dios no le agradaba y donde el Espíritu Santo no me había guiado a estar ahí. Entonces, parece una tontería, pero yo sentí esa voz fuerte dentro de mí que me dijo, esto ha pasado por no estar donde mi presencia se siente a gusto. Es verdad que luego encontramos a la niña y todo bien. Pero es muy importante dejarse guiar hasta en los horarios, hasta dónde vas, dónde no vas, lo que hablas, cómo vistes, todo. Creo que hay que dejarnos guiar por él. Alba.
guianza del Espíritu Santo es cuando Él nos orienta a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Que cuando Dios te demanda algo y a ti no te gusta, tomas tus propias decisiones. Hay incluso a veces que Dios te dice algo y si a ti no te interesa, pues puedes llegar incluso a decir, esto seguro que no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Como ha dicho el pastor, es muy difícil llenarse y fácil vaciarse. Para llenar un cubo, por ejemplo, con una manguera puedes estar bastante tiempo, pero luego con un simple empujón todo el agua se cae de repente. Una persona guiada por el Espíritu Santo es sabia, ya que entra el conocimiento del Espíritu Santo dentro de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Y qué pasa cuando somos guiados por el Espíritu Santo? Que Él rompe con nuestro orgullo y dejas de apoyarte en tu propia prudencia, por lo cual te dejas corregir por Él. Qué bien. Y eso conlleva también que la sabiduría del Espíritu Santo entre en nosotros. Amén, muy bien. Y yo he puesto un versículo que se encuentra en Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y qué menos que guiarse por el Espíritu Santo es también guiarnos de todo lo que dice la palabra del Señor. Y pues eso para mí es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Qué bien. Qué bien. Qué bonito poder, y más, es que hay consecuencias cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Mirad, dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 33, me parece, el Señor manda que el pueblo construya un tabernáculo para que así tenga encuentros con Moisés y encuentros con su pueblo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo puso sabiduría en ciertas personas para que pudieran hacer la casa del Señor con excelencia. El otro día hablando con una persona dijo, pastor, si no es de Dios, Dios lo quitará. No es así. Hay a veces que Dios quita cosas, pero hay a veces que Dios las deja. ¿Para qué? Para que tú tengas la capacidad de elegir. Porque Dios te ha hecho con libre albedrío. Quiere decir que tienes la capacidad de decidir. Ahora, cuando uno no es guiado con el Espíritu Santo, decide conforme lo que él siente, lo que él quiere, lo que él desea. Pero quizás el Espíritu Santo no te ha dicho que vayas a ese lugar o te juntes con estas ciertas personas o estés en ese lugar o compartas ciertas conversaciones. Y cuando nosotros empezamos a ser desobedientes al Espíritu Santo, pues hay consecuencias. La Biblia dice que Dios habló a Jonás y que Jonás hizo todo lo contrario. ¿Dónde terminó Jonás? Dentro de la tripa de una ballena. Entonces hay a veces, hermanos, que lo que nosotros estamos viviendo no es culpa del diablo, sino es porque no te dejas guiar a través del Espíritu Santo. No te dejas guiar por aquella persona que te está pastoreando, porque Dios usa a sus siervos. Dios tiene a sus siervos, los pone en la iglesia y nosotros somos en alguna manera tutores de vuestra vida. Pero nosotros no podemos obligar a nadie. Nosotros tenemos que darte el consejo, pero ahora tú eres quien lo va a llevar a cabo o no. Pero tienes que entender y comprender que cuando alguien intenta jugar con el Espíritu Santo hay consecuencias terribles. La Miriam ha dicho algo precioso y ahora ya se está subiendo el vídeo gracias a aquellos que estáis compartiendo. No sé por qué denuncia a la gente, pero bueno, Dios es bueno. Mirad, hay consecuencias, nosotros pensamos que no, pero nosotros no podemos jugar con Dios. Y jugar con el Espíritu Santo, hermano, es algo terrible. La Biblia dice que todos los pecados os será perdonados menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es terrible jugar con el Espíritu Santo. No, pastor, yo puedo jugar. Bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 5, verso en adelante. Esto es una enseñanza que nos da Dios a todos, Mirad, la Biblia dice que en el libro de Hechos la gente era una, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y se formó una comunidad, una familia, una iglesia.
A tal grado que dice la palabra del Señor que vendían lo que tenían Miriam y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían conforme la necesidad que había en el pueblo. Quiere decir que los apóstoles administraban la economía que había ahora mismo en la iglesia. La palabra del Señor dice que hay un matrimonio que venden sus tierras y que lo ponen y se ponen de acuerdo para mentir a Dios. Y dicen, mira, vamos a ir donde Pedro, cuando vayamos a donde Pedro, para que podáis entenderme. Le vamos a decir que debes de vender las propiedades en 20.000 euros, le vamos a decir que le hemos vendido en 10.000. Vamos a guardar 10.000 y vamos a ofrendar o vamos a diezmar 10.000. La palabra del Señor dice que pasa el marido y que le cuenta esto a Pedro, y leer la Biblia dice, por cuanto no me hemos mentido a mí, que hemos mentido al Espíritu Santo, el cual es Dios. Amén. Que trae juicio. ¿Y cuál es el juicio? Muere, literalmente. No se le puso malo la pierna, no le dolió la cabeza, lo mató el Espíritu Santo, hermanos, acabó con su vida el Espíritu Santo. La mujer pasa, hace lo mismo Miriam, y ¿sabe lo que le hace el Señor? También la mata, porque es terrible jugar con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí jugamos con el Espíritu Santo? ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente intentamos hacer trampas al Espíritu Santo? ¿Sabes lo que le dice Pedro? Pedro le dice, pero si es tuyo, si el dinero es tuyo, si el dinero es tuyo, tú has podido darme o no darme, pero no puedes jugar. Es un aviso de que queda poco tiempo. Muy alegre. Pero si es tuyo, si has podido hacer lo que quieras, Miriam, has podido darme o no darme, pero no juegues con el Espíritu Santo. No juguemos con el Espíritu Santo. Escucha, el Espíritu Santo da, pero también quita. El Espíritu Santo te bendice, pero también cierra el grifo. No juguemos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es muy serio. Déjate guiar, déjate gobernar. Él te va a guiar siempre. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el Salmo 23? Que Él me guiará. ¿A dónde? A pastos buenos. Es donde yo pueda descansar. Cuando uno depende del Espíritu Santo, porque ser guiado es depender de Él. Uno está tranquilo. Hoy me llamaba un pastor y me decía, pastor, ¿y de qué trabaja? Digo, de nada. ¿Y cómo haces? El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo. ¿Da miedo? Por supuesto que da miedo, hermano. Yo cuando entré aquí a la iglesia y me dijo Dios, deja tu trabajo. Escucha, me tembló el cuerpo. Me fui a mi casa, pero yo sabía que el Espíritu Santo quería un compromiso conmigo mayor. Y que mi dependencia no es de nada ni de nadie, es del Espíritu Santo. ¿Le hemos pasado mal? Pues ha habido momentos que sí, pero siempre Dios me ha alimentado. ¿Sabes por qué, Miriam? Porque he aprendido a no quedarme nada de Dios. Todo lo mío es de Él, es de Él. Entonces el Señor me se rompía la cartera, me llamaba alguien, estaba orando y me ha dicho el Señor que tengo que desviarte de 500 euros. ¿Pero por qué? Que no, que estoy bien. No, me ha dicho el Señor que mi siervo está en un aprieto y que tengo que diezmarte. Y me cogían y me diezmaban. Uno de Estados Unidos estaba orando, llevamos 15 días orando por ti, y me ha dicho el Señor que tengo que hacerte un diezmo, $1.000. Me compré la furgoneta esa vieja de 7 plazas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros dependemos totalmente de Él, hermanos. Pero hay que ser obedientes al Espíritu Santo. Y dejadme que os diga algo, no os guardéis nunca nada de Dios. Daerle al Espíritu Santo. Por supuesto que ser dependiente del Espíritu Santo cuesta mucho. Porque tu carne nunca lo va a querer. Pero hay que ser guiados. Ser llenos, ser guiados y ahora ser personas fructíferas. ¡Ah, qué bonito esto! Ser... Venga, dilo. Que tú decías
lo del amor del padre. Y yo el otro día estaba viendo un podcast y es que el amor paterno real no es el que te restringe y te quita cosas, ¿sabes? Por eso Dios dice lo de, si no es de Dios ya se irá, ya se quitará. No, es que Dios no hace eso. Lo que hace Dios es que te da la capacidad a ti para que tú sepas quitarlo o no quitarlo. Ese es el verdadero amor, no el que restringe y el que quita, sino el que capacita y te da las herramientas necesarias para tú saber llevar la vida. Por eso la vida del cristiano a veces es complicada, porque el evangelio no significa me lo paso súper bien y no tengo problemas, sino que significa que tengo problemas y la diferencia entre lo mío y los del mundo es que yo sé llevarlos, afrontarlos y convivir con ellos y ser feliz con la vida. Y otra cosa que ha dicho la Alba, que a veces ignoramos la voz del Espíritu Santo. Y yo el otro día estaba escribiendo y es que antes de acercarnos a Cristo es como que estamos en oscuridad. Y verla a Él es de repente ver la luz, ¿no? Y cuando ves la luz en medio de tanta oscuridad lo que te sale es ir corriendo hacia ella. Y yo estaba hablando con Dios y digo, es que es increíble, es como, ¿cómo no te voy a ver en medio de todo eso? Y me ha dicho Dios, hay gente que me ve y me ignora. Y yo he hecho, Dios mío. Y eso. Muy bien, su padre. Te tienes mucha autoridad. Y eso es bueno. No, y esto creo que este es un punto precioso para todos los que estamos aquí y nos estáis viendo, ¿eh? Para mí, pues es una bendición poder compartir con mi hija. Esto es un privilegio que Dios me da, bautizarla, formarla, y el Espíritu de Dios es quien la guía en el nombre de Jesús. Y yo sé que su vida, pues, tanto como la de la Arba, que también es como mi hija, y bueno, vosotros también sois mis hijas en la fe, sois más viejos que yo, pero bueno, sois mis hijas en la fe, y para mí pues es un privilegio poder veros aquí, porque yo veo vuestra evolución en la iglesia. Sabéis que yo, pues bueno, no pongo a nadie sirviendo a Dios, no sea que sean personas fructíferas y personas que están entregadas a la obra del Señor. Y a esto nos llama Dios a todos, hermanos, a dar fruto, a ser personas fructíferas en el reino de Dios. Yo dije algo, en el reino de Dios el que no es fructífero no sirve, el que no produce. Por eso ahora hemos sido llenos, somos guiados, y ahora hay que dar un fruto. Escucha, no los frutos, porque a veces cuando no leemos la palabra, está en el libro de Gálatas, ¿en qué capítulo? 5, 22 a 23. Dice, y los frutos no, dice, y el fruto. Habla de un fruto. Y el Señor nos demanda. Y hay otra palabra que dice, Jesús dice, y tenéis que dar fruto y mucho fruto. Escuchar, nadie puede dar el fruto del Espíritu Santo si no da el primer fruto. ¿Sabéis cuál es el primer fruto? No. El primer fruto que uno tiene que dar es frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, uno no va a poder tener esta vida productiva. Pero ahora, a ser guiados y a empezar llenos, tú estás sembrando para Dios. Mirad, las siembras de Dios no se ven, porque siempre lo de Dios nunca crece hacia arriba. Primero crece hacia abajo. Cuando tú plantas una semilla, hermanos, para que tú veas cómo florece de la tierra, cuesta. ¿Sabes por qué? Porque todo árbol primero tiene que echar raíces hacia abajo. Y cuando tú estás siendo lleno, cuando estás siendo guiado, cuando estás siendo obediente, cuando cumples lo que está en su palabra, lo que estás haciendo es echar raíces. Y luego ese árbol crecerá hacia arriba. Y poco a poco va creciendo, va creciendo. Y a su tiempo. Hay un salmo, quiero que lo busquéis, Salmo capítulo 1 me parece. Es algo, es precioso ese salmo. Del árbol que está... Este salmo es, de verdad que es maravilloso. Dejadme que lo lea, ¿vale? No lo leáis por abajo, que si no se os escucha a vosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y qué bonito esto, dice, y su hoja no cae.
Y dice, y todo lo que hace prosperará. Escuchar qué bonito, pero ¿sabes lo que dice? En la ley de Jehová, ¿qué dice? Medita. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Le dice a Josué. ¿Sabes lo que le dice Miriam? Le dice, medita de día y noche. Obedece, le dice, y todo lo que emprendas será prosperado. O sea, yo no puedo ser prosperado si no soy obediente a ella. ¿Por qué la gente no da fruto? ¿Por qué la gente no da fruto? Porque no es obediente a la palabra del Señor. Porque nos cuesta mucho. Ahora, las obras de la carne, esas nos salen solas. Pero Dios no quiere que tú tengas obras de la carne. Dios quiere que des fruto del Espíritu. ¿Tienes el fruto de la paz? ¿Tienes el fruto del amor, de la paciencia? ¿Cuántos frutos hay? 9. Léelo, Miriam. Ponte esto, pégate eso y léelo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice la Biblia que el primer fruto es amor. ¿Y el segundo? Alegría, gozo. Gozo, es que hay otra. ¿Y el Es que tercero? es la nueva versión internacional. ¿Y el tercero? Paz, ¿Y el cuarto? paciencia, ¿Y el quinto? benignidad, ¿Y el sexto? bondad, ¿Y el séptimo? fidelidad, ¿Y el octavo? Mansedumbre, ¿Y el 9? templanza. Amor. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que en estos conocerán. Dice que sus améis unos a otros. Qué bonito. Yo no puedo amarte si no tengo al Espíritu de Dios dentro de mi corazón. ¿Sabéis por qué? Número 1. Porque entre nosotros hay culturas diferentes. Y las culturas desaparan. Y si yo te miro a través de mis ojos, Miriam, yo veo los fallos y los errores que tú tienes. Y si yo miro a través de mis ojos a la Alba, ¿sabes lo que yo veo del Alba? Los fallos y los errores que la Alba tiene. Pero ¿sabéis qué? Cuando alguien mira a través de los ojos de Jesús, nunca verá los fallos de la gente. Yo una vez orando al Señor y le pido a Dios, y esta tarde se lo decía, Señor, no me quites la carga por las almas perdidas. Te ruego, Señor, que nunca me quites, Señor, de mi corazón el amar a la gente que no te tiene. Si una vez le pregunté al Señor, porque hubo un texto que a mí me rompió, y es este. Hay 2 grandes mandamientos. Jesús los resumió en 2. Y amarás a Dios, Jenny, ¿por qué? Por encima de todo. Y dice, y el segundo es, o sea, dice la Biblia, ¿cómo dices que amas a Dios, que no le ves y aborreces al hermano que tienes al lado? Y me dejáis que yo diga algo, ¿en cuántas iglesias hay contiendas? El otro día yo entré en una iglesia y miré y eran 30 personas. Escucha, sacaban los cuchillos espirituales. Estaba predicando uno y hacían amén. Como diciendo, para ti. Amén. Sí. No. Ahí no. Sí. En las iglesias se matan. ¿Sabéis por qué? En una iglesia cuando hay contiendas y hay luchas, hay criticación, hay murmuración, es porque no está gobernando el Espíritu Santo, gobierna la carne. Por eso aquí hemos aprendido a una cosa, a ser todos uno. Y que nadie puede servir si no está bajo la visión de la iglesia. Porque a mí no me importan tus intereses, a mí me importan los intereses de la iglesia. A mí no me importa ni lo que tú veas ni lo que tú sientas. A mí me importa lo que siente la iglesia y lo que ve la iglesia. Entonces yo aquí lo que he hecho siempre no es amar los cargos, porque a nadie he enseñado yo a amar un cargo, jamás en los restos de la vida. Siempre he enseñado que nosotros nos debemos de respetar, nos debemos de amar unos a otros, que no hay que hacer grupos, que no hay que irnos a cenar fulanito sí y menganito no, que aquí cuando nos vamos todos a una, nos vamos todos a una. Y si no puede ir uno, no vamos ninguno. Y si no tiene uno para comer, se le da. Y si no tiene uno para un burger, se le pone 10 euros y comemos todos juntos. ¿Por qué? Porque en la iglesia lo que tiene que reinar, hermanos, es el amor de Dios. Tiene que estar el amor del Señor. Y yo una vez le dije sentado al Señor, le digo, bueno, Señor, entonces, ¿cómo yo amo al prójimo? Y le pregunté al Señor, le dije yo, si hay personas que no se aman,
Hay personas que se miran al espejo y no se aman. Y me dijo el Señor: Manuel, siempre que mires a través de tus ojos, tú nunca podrás amar a nadie. ¿Cómo vas a amar a un enemigo tuyo que te critica? ¿Cómo vas a amar a alguien que murmura de ti? ¿Sabéis los corazones de los pastores? Que entra uno por la iglesia y yo sé que me saca los cachos y tengo que irle a abrazarle y orar por él. Cuando me da ganas de cogerle y pegarle así en la cepa del oído y dormirlo. Pero no puedo. ¿Y tú sabes lo que tienes que hacer? Pasarle la mano por encima, ir a su casa, hacerle una oración, cuando sabes que te está sacando los cachos. Pero ¿sabéis por qué? Es porque el amor del Padre está en los siervos del Señor. Amén. Por eso el Señor dice: en estos conocerán. ¿Hay amor dentro de la iglesia? ¿Hay cariño? ¿Nos tratamos con amor y con delicadeza? ¿Sabemos hacer la distinción de lo que es bueno y lo que es malo? ¿O qué reina? ¿O qué hacemos dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos? Hay el gitano este, perdonadme, hay el payo este, pero hermano, ¿qué manera de hablar tú tienes? ¿Qué manera tienes tú de hablar? Porque esto pasa en las iglesias. Hay grupos. ¿Sabéis que hay grupos? ¿Dónde va? Me dice la Jenny, ¿dónde vaya? O nada, para casa. Y es mentira. Nos vamos todos a cenar. Pero como la Jenny no es el grupo de los chicos o la Miriam no es el grupo de las chicas, pues nada, pues que se vaya para casa. Y la gente se va rota, hermanos. Rota por el menosprecio que surgen en la iglesia. Yo siempre lo digo, la iglesia está capacitada, hermanos, para ver a una persona que viene vestida de mujer siendo hombre. ¿Está la capacidad la iglesia de tratar a alguien que viene sucio? Que es un pecador, que es un borracho, que es un alcohólico. ¿Tiene la capacidad la iglesia de abrazar a esas personas? Si no tiene esa capacidad, el amor de Dios no está en ellos, hermanos. Porque la Biblia dice amar al prójimo. Entonces ese es el fruto que Dios nos demanda. Qué bien. Amor, cariño, ¿a quién? A lo que Dios ama. A lo que Dios ama. La iglesia no son 3 cuerpos, Jenny. La iglesia es un cuerpo y la cabeza es Cristo. Un cuerpo dividido es imposible que avance. La mano por un lado, la otra mano por otro lado, la pierna por otro lado. ¿Y qué hacemos aquí? El tretis. Todos por un lado. No, un cuerpo es la unidad. ¿Y cuál es el cemento que nos tiene juntos? ¿Cuál es el cemento que hace que un matrimonio siga hacia adelante? ¿Sabéis por qué? El amor. El amor es el cemento. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Ya os dejo. Dice, puedes profetizar. Puedes dar todo lo que tienes. Qué bonito se te todo. Puedes hacer todo. Mira, das volteretas. Pero dice el Señor, pero si no tienes amor. Eres un ruido. Haces tú, ¿cómo predica el pastor pero no tiene amor? ¿Cómo predica el pastor pero estoy enfermo en el hospital y no viene a verme? ¿Cómo predica el pastor pero me hace falta 5 euros y él viene con un Mercedes? ¿Veis? Soy un metal, hago mucho ruido en la tierra pero poco ruido en el cielo. Qué bien. ¿Sabéis lo que le hizo a Dios despojarse de su gloria? De todo lo que había en el cielo. El amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo lo mejor que él tenía. Pregunto yo hoy a todos los que estamos aquí, ¿qué le estás entregando a Dios? ¿Qué le entregas a Dios? ¿Qué es lo que le estás ofreciendo al Señor? Porque si no amas a Dios, tú no vas a poder seguir los caminos del Señor. Esto no hay quien lo aguante si no ama a Dios, Miriam. Esto no hay quien lo aguante si tú no te enamoras del crucificado, del caballero de la cruz, del rubio de Galilea. El rubio de Galilea, que dice la Biblia que entre miles y millares él es diferente. Se le ve ese reflejo. Enamórate de él, pero también enamórate de tu hermano. No critiques, no murmures, no levantes falsos testimonios. El otro día me dice una persona, es que pastor, he escuchado a alguien criticar de ti. Le dije, deja que critique, no pasa nada. Hay uno en el cielo que todo lo ve.
Pastor, es que me critican y ¿qué hago? Guarda silencio. Dice la Biblia, y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Que Dios condenará toda lengua que se levanta en el nombre de Jesús. Escúchame, y lo voy a decir hoy, me siento. Si me estás criticando, ten cuenta porque papá Dios te está viendo. Si me estás murmurando a mis espaldas, ten cuenta porque papá Dios te está viendo. Yo he dejado de defenderme hace muchos años, pero hay uno que me defiende, que se llama Espíritu Santo, que me guarda, que me protege y que me tiene bendecido en el nombre de Jesús. Y que ninguna brujería, ninguna hechicería que me hagáis tiene conmigo efecto. Ninguna brujería, que yo sé que me estáis viendo, brujos, que Dios te reprenda en el nombre de Jesús. No hay brujería que pueda tocarnos en el nombre de Jesús. Por 1000 caminos nos acechan y por 1000 caminos Dios nos libra. El amor de Dios está en nosotros. Hablar del amor del Señor, que ya me lío y ya no paro. Venga, Triana. De eso, los frutos. Bueno, el tercer matiz del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, creo que el principio de un árbol es la tierra, ¿no? Creo que todos nosotros somos tierra, pero antes de ser un árbol y dar frutos, hay dos tipos de tierra, la tierra fértil y la tierra infértil. Y yo sé por fe que todos los que estamos aquí somos tierra fértil. Amén. Lo que se siembra en nosotros para empezar a construir el árbol es una semilla, y la semilla aquí representa la palabra de Dios. Todo lo que se nos enseña en la palabra, que tenemos que amar, que tenemos que querer, que tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Cuando la semilla está plantada, yo siendo tierra fértil, la voy alimentando. ¿Con qué? Con Dios. La voy regando, pero no una vez al día, ni una vez a la semana, sino que todos los días. Y no me basta con regarla 2 veces por semana o regarla antes de que se me muera, porque todo árbol que solo come antes de morirse se acaba secando. Me dijo mi madre, le dije, ¿y qué pasa si lo riego para que no se seque, pero que se mantenga? Y me dijo mi madre, eso es imposible, porque el árbol se acaba secando, el árbol acaba muriendo. Bueno, cuando yo ya me he alimentado y ya soy un árbol, estoy listo para dar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y el fruto no es solo para que Dios haga de mí, sino para que todo el que quiera pueda comer de él. No, yo creo que es justoso cuando conoces a una persona y dices tú, qué persona más buena, cuánto amor tiene, qué bondadosa es. Y yo creo, es que lo primero que se me viene a la mente cuando leemos los frutos del Espíritu Santo es decir, es que eres tú, es que te estoy describiendo a ti, es todo lo que tú eres y todo lo que tú representas. Todo lo bonito de la Biblia, cada vez que yo digo, es que eres tú, es que te estoy leyendo a ti, es que no estoy leyendo, es que te estoy leyendo a ti. Y es precioso, ¿no? Y se me ha ocurrido antes otro ejemplo, pero se me ha olvidado, de lo del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que... ya me acabo de acordar. Cuando, por ejemplo, yo conozco una persona y paso mucho tiempo con esa persona, se me pegan cosas de esa persona. ¿Por qué los cristianos nos damos el fruto del Espíritu Santo? Porque como yo paso tiempo con el Espíritu Santo, se me pegan las cosas del Espíritu Santo. Si yo paso tiempo con la Alba, se me pegan las cosas de la Alba. Si tú pasas tiempo conmigo, se te pegan mis cosas. Pues como yo paso tiempo con Dios, se me pegan las cosas de Dios. Muy bien, amén, muy bien. Y la forma correcta de convertirse a Dios no es que Dios se convierta a ti, sino que tú te conviertas a Él. No es que metamos a Dios en una cajita llamada religión, en lo que yo hago lo que quiero y esto está bien, esto está mal, en mi cajita. No, es que yo me convierta a Él, salgo yo de mi cajita para ver todo lo que Él es. Muy bien. Y el fruto, como ha dicho la Jenny, eso de lo de yo antes salía de fiesta y me dijeron que todo viene solo, ¿no? Es que cuando de primera vez a Dios empiezas a ver cosas y el Espíritu Santo te va ministrando en decirte, esto me gusta, esto no me gusta, esto no te hace bien, esto no te hace bien a ti. Y otra cosa que me estaba acordando ahora que es, Dios no nos prohíbe porque esté mal, Dios te prohíbe porque te hace mal. Amén, muy bien. Y eso, y que para dar los frutos del Espíritu Santo es pasar tiempo con Él. Lo demás viene todo solo. Porque si yo recibo amor de Dios, yo voy a dar amor de Dios. Si yo recibo bondad de Dios, yo voy a dar bondad de Dios. Porque como ha dicho mi padre, yo te miro a través de los ojos de Dios. ¿Y cómo te mira a través de los ojos de Dios? En Cantares pone, toda tú eres perfecta, amiga mía, en ti no hay mancha. No porque no hayas pecado nunca, sino porque a través de la sangre de Jesús te ha hecho ver así. Muy bien. Miriam,
Primera de Corintios 13, que habla del amor de Dios, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, leía y pone: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. En lo de no guardar rencor, pues ahí me paraba y quiero hacer énfasis en no guardar rencor, porque como decía el pastor, que si tienes que mirar a la persona que te hizo daño, a la persona que te maltrató, que abusó de ti cuando eras pequeña, si tú tienes que mirar a esa persona con tus propios ojos, tú no puedes perdonar a esa persona, porque tú estás lleno de rencor, tú estás lleno de odio, estás lleno de daño, entonces no, es imposible que tú puedas perdonar a esa persona. Sin embargo, cuando vas a Cristo, y Cristo nos transforma, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Cuando tenemos los frutos del Espíritu Santo, es que uno de ellos es el amor, es cuando podemos ver a esa persona con el amor de Dios, mirarle y decir, bueno, mirarle, esta es una metáfora, y decir, te perdono, y orar por esa persona para que se arrepienta de lo que hizo. Eso solo lo puede hacer el fruto del amor del Espíritu Santo, porque humanamente tu carne no puede, porque nosotros somos hechos en naturaleza pecaminosa, tenemos maldad, nosotros tenemos maldad, tenemos que ser transformados mediante Cristo, mediante la mente de Cristo, tenemos que ser transformados. Entonces, es el único que nos puede hacer perdonar lo que nuestra carne no puede perdonar. Y ese perdón, ¿a ti qué te va a traer? Libertad. Te va a traer libertad, porque tú eres esclava, tienes una vida. Mira, antes decía una cosa preciosa el pastor en el púlpito, que ya la ha dicho varias veces, y yo me encanta y me he quedado con ella. No puedes vivir toda la vida de penas, no puedes vivir toda la vida siendo una víctima y diciendo a mí me han hecho, yo he sufrido esto y metiendo pena a la gente. No, cuando tú vienes a Cristo tienes que vivir una vida de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces no puedes vivir victimizándote, al revés, tienes que perdonar y ser libre mediante la persona de Cristo. Qué bien. Ponle Bueno, yo puedo decir que el principal fruto del Espíritu Santo para mí tendría que ser el carácter de Jesús, ¿no? Que es lo que podemos reflejar en nuestra vida, es a Él. Es el resultado natural de vivir en una comunión con Él, tomarlo de ejemplo a Él, y como se dijo, ¿no? La evidencia de esto es el amor, el gozo, todo el fruto del Espíritu Santo, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A la vez, al hacer esto, somos transformados porque el fruto prevalece en nuestra vida. Ya no sobre nuestros deseos, ya no sentimos odio, ira, falta de perdón, todo lo que dice la hermana Miriam, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos transformados, ya no somos a la vieja naturaleza de odiarnos o hacernos las víctimas, como dijo. Y entonces tenemos que ver que ya no vamos a estar siempre de víctimas, tenemos que darnos cuenta que nosotros también hemos hecho daño, como una vez yo en un programa de radio, dije también en mi testimonio que yo siempre, ay, que Señor, que me ha hecho esto, esta mujer, esta persona, que como, ¿por qué? ¿No? Y entonces ahí, en ese instante que yo estaba, y era en mi trabajo, entonces el Señor como que me habla. No, estaba escuchando una prédica de una radio, porque siempre, y como que, así una palabra, y dice, pero si tú también has hecho daño, tú solamente dices, sí, me han hecho esto, pero tú también has hecho daño, tú has hecho esto, y me vino así, como una lista de cosas que yo había hecho. Y eso es lo que nos pasa, porque cuando estamos sin no tenemos aún el fruto del Espíritu Santo, pues nos victimizamos, siempre nos han hecho daño y nunca nos damos cuenta de que también hemos hecho daño. Esa es quiero recalcar que eso es cuando Dios transforma nuestra vida. Y entonces nos da esa posibilidad de podernos darnos cuenta y de perdonar a esas personas y de pedirles perdón también, ¿no? Y me ha sucedido hace poco con restauración con mi familia, con mi madre, mi hermana, y darme cuenta que yo también he herido, y yo también con mis palabras. Eso es cuando el fruto del Espíritu Santo se refleja en tu vida, te transforma. Qué bien. Qué bonito.
la palabra del Señor que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Entonces sabemos que Dios no quiere que ninguna alma se pierda, que todas las almas son de Él y Él no quiere que ninguna se pierda. ¿Qué hace el Señor? Nos intenta llenar. Es verdad que Él nos llama al arrepentimiento, y cuando accedemos a Él, aceptamos a Cristo, muchas veces pasamos de ser un Saulo, a un Pablo. El ejemplo más grande que yo veo en la Biblia, después de Jesús, de alguien lleno del Espíritu Santo, era Pablo. Pablo, Dios dice la palabra del Señor que lo dejó ciego 3 días. Ahí yo creo que el Señor hizo con él ese proceso de vaciarle de todo aquello que no era agradable para Dios, y fue lleno. Al ser lleno, ¿qué desarrolló? Pues el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Pues los frutos que ya ha mencionado el pastor. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues a nosotros nos consuela. Pues nosotros, a partir de que somos llenos de Él, ya consolamos a los demás, porque como ha dicho la hermana Triana, los frutos son para edificarte a ti, pero también Él quiere usar ese fruto para que tú edifiques a otras personas, por medio de los frutos. O sea, el fruto no es solamente para una persona, por medio de ese fruto que Dios pone en la Triana, va a edificar a todo su alrededor. Eso es verdad también. Va a edificar a todo su alrededor. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Lo tengo aquí apuntado. Él es el que tiene la mano lista para levantarnos cuando caemos. Pues a partir de ese fruto, yo pondría un fruto más, ¿sí? Que sería el de la misericordia. Pero bueno, que eso también está en el amor y en la bondad. Nosotros también desarrollamos misericordia, entonces yo creo que es otro fruto del Espíritu Santo. Nosotros estamos también para levantar al que está caído. Estamos para, como hace Él con nosotros, Él nuestros errores nos los enseña, pero no para juzgarnos, sino para enseñarnos. Pues creo que también el Espíritu Santo, por medio del fruto, hace que nosotros lo hagamos con los demás. O sea, es ir imitándole. Es como dice la hermana Jenny, llegar a la estatura de Cristo Jesús, por medio de los frutos. Es para lo que el Señor quiere que tengamos frutos, para edificarnos, llegar a la altura de Cristo Jesús y edificar a todo el alrededor nuestro también. Y creo que más o menos eso era. Porque Pablo, quería decir, pasó de ser un asesino a ser una persona mansa, a tener mansedumbre, bondad, templanza, benignidad, a tener todos los frutos, y era una persona que se le notaba que incluso dentro de la cárcel él seguía pensando en cómo estaban los de fuera y en cómo edificar a los de fuera y en cómo hacer que los que estaban fuera en las iglesias no pecaran, para que no contristaran al Espíritu Santo, para que fueran salvos, para que no perdieran esa salvación. O sea, él estaba lleno del Espíritu Santo y se le notaba, o sea, derrochaba, o sea, que de él salía, como dice, no lo dice así la palabra, pero es que de él salía el fruto, irradiaba frutos del Espíritu Santo. Y creo que tenemos que intentar parecernos a Él, como dice Él, imitadme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Tenemos que imitar sus comportamientos para poder llegar a la estatura de Cristo. Amén. Alba, echa un poco el micro hacia allí, hacia la Jenny. Ahí, para que así se le vea la Alba. Bueno, yo primero había puesto un ejemplo de esto porque, como hemos dicho antes, la palabra no dice por los frutos. O sea, dice el fruto del Espíritu Santo. Esto yo lo he representado como con un naranjo. ¿Qué pasa? Cuando el naranjo crece, da pues muchas naranjas, pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? Que es la misma fruta, ya que todo va ligado a que está plantado de la misma semilla. Dice la palabra que por nuestros frutos nos conocerán. No por los cargos, sino por nuestros frutos. Qué bien. Para poder dar, tenemos que tener de sobra, como ha dicho antes el pastor. Para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para mí nuestro fruto demuestra nuestra madurez espiritual. Y yo quería leer la parábola del sembrador, que está en Lucas 8:4, que había 4 tierras y el sembrador salió a sembrar una semilla. ¿Y qué pasa? Una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. La primera tierra a mí me representa la gente que directamente no quiere ni escuchar ni saber nada de Dios. Luego hay otra gente que escucha pero que se le
gente, como hemos dicho antes, hay personas que a lo mejor con llenarse de un culto les sirve y luego los espinos vienen y salen fuera del culto y el mundo les vuelve a comer. Y la última tierra pues es la que da fruto y pues esto como que qué tipo de semillas somos nosotros, porque como hemos dicho, para que un árbol dé fruto tiene que ser plantado por una semilla. Y a veces que podremos ser alguna de cualquiera de las tierras, pero que Dios nos llama a ser la última para dar fruto al 100 por 1. Y como he dicho antes, que para mí nuestro fruto demuestra nuestra madurez espiritual, porque esto no se trata de cuánto tiempo lleves en la iglesia o cosas así, sino de realmente cómo te has dejado tratar por Dios para que tu fruto crezca. Qué bien. Y eso, sí. Sí, habla. Coge, sí. Perdón, es que se me ha olvidado antes decir una cosa que la tenía apuntada. Cuando he dicho que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, quería decir que Jesús iba caminando y vio una higuera que no daba fruto y la maldijo. La higuera se secó. Entonces, lo que yo quería decir es que fijaros la importancia que le da Jesús a un árbol que no da fruto, a una persona que está en el Evangelio y no da fruto. Será cortada y echada al fuego, dice la palabra. Entonces, si Jesús lo hizo con una higuera y está escrito 2000 años después, es porque Jesús quiere enseñarnos que tenemos que dar frutos sí o sí, que para Él es muy importante, que no quiere que seamos tibios, que estemos sentados en una silla, que nos vayamos a nuestra casa y que luego hagamos como ha dicho la hermana Alba. Y que luego sean las personas que no son oidoras de la palabra, pero no hacedoras de ella. Entonces, decir que es muy importante dar fruto, que aquellas personas que estén sentadas y luego vayan a su casa y tengan otros comportamientos y no estén dando fruto, que si nos están escuchando, que piensen, que lo mediten, porque Jesús maldijo a la higuera y la higuera se secó. Y eso es lo que puede pasar con las almas si no damos fruto. Eso quería decir. Es algo precioso lo que ha dicho la Alba. Dice que la madurez, qué importante. Un fruto no se puede, ponla para allá, un fruto no se puede tomar si no es maduro. Una manzana, una pera, una naranja no se puede tomar si no es maduro. Más cuando un fruto está maduro cae por sí solo. No hace falta cogerlo y arrancarlo, sino cae por sí solo. La madurez, ha dicho algo la Arba, y es que no tiene que ver por el tiempo que uno tenga en la iglesia, sino cómo se ha dejado tratar por la mano de Dios. Podemos ver a gente muy mayor, gente muy inmadura. Podemos ver a gente jovencita, gente muy, muy madura. A mí me gustaría hablar de la Arba y de la Triana, porque ellas representan verdaderamente lo que son jóvenes, maduras, centradas y que buscan de Dios. Por ejemplo, y esto es con toda libertad, y esto yo lo tengo discipulado en la iglesia, Por ejemplo, yo veo a madres con hijos, Miriam, con hijos, haciendo bailes en los TikToks. Bailes que no tienen que ver nada con las cosas de Dios. Y yo tengo discipulado y estoy deseando que ya estemos todos en la iglesia para pegar a la administración, que pego una vez solo cuando viene el calor. Que la mujer que haga bailes en el TikTok se pega 2 meses sin venir, sin pisar la iglesia. Y es porque hay espíritu de sensualidad, hermano, detrás de esos bailes, al cual provocan a los hombres y a las mujeres que les miren. Y de ahí pueden surgir los adulterios y las cosas feas. No es simplemente un baile, sino es lo que hay detrás de ese baile. Cuando he dicho de la madurez de la Triana y de la Alba, es que aunque son niñas jóvenes, que se ve algo normal, donde un baile, un vídeo en TikTok, algo que lo vemos normal en el mundo, vemos que ellas no hacen esas cosas. ¿Por qué? Porque han entendido que tienen que dar fruto del Espíritu Santo.
y que ellas tienen que ser testimonios para las demás jóvenes. Por eso hoy están aquí sentadas. Por eso están sirviendo ellas en el coro, en el evangelismo y en otras cosas más donde Dios las pondrá. No es porque son hijas mías o porque se las quiere y se las ama. Porque creo que yo he demostrado en la iglesia que yo no me caso con nadie. Que a mí no me mueven apellidos, ni me mueve familia, ni me mueve nada. Sino que lo que yo miro es si hay fruto. Yo tengo que mirar en el corazón de la gente si hay fruto. Y si hay maduración. Si comprenden verdaderamente lo que yo intento comunicarles, lo que yo intento administrarles. Y podemos ver cómo lo hay, hermanos. Niñas tan jóvenes entregadas al Señor. Como os pasa a vosotras, mujeres que estáis entregadas a la obra del Señor. Que falta daros un par de administraciones, pues como a todos. Pero que estáis entregadas al Señor y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque a través de esto hay gente, que hay 130 personas viéndonos, que hay gente que está siendo ahora mismo alimentada. Y no sabemos lo que la palabra de Dios ahora mismo está causando en cada corazón. Pero la Biblia dice que cumple su propósito. Y es esto el beneficio, hermanos, de ser personas fructíferas en el reino de Dios. ¿Qué haces para la obra de Dios? ¿Qué haces para tu iglesia? ¿Qué haces para con tus hermanos? ¿Qué haces? Simplemente, como ha dicho algo la Miriam, vengo, me siento, escucho un Padre Nuestro. ¿Qué hacemos? Verdaderamente, es que pastor, es que me cuesta mucho dar fruto. Simplemente sabéis por qué es, porque no estás conectado al cielo. La Biblia dice que es imposible. Jesús dijo, Juan capítulo 10, mi Padre es la vida verdadera. Y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no está conectado a la vida verdadera es imposible que no dé fruto. O sea que si tú no estás conectado al corazón de Cristo, si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, con el Padre, hermanos, tú no puedes dar frutos. No puedes ser una persona productiva. Porque el Evangelio, hermanos, perdonadme, no solo es recibir, también es, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que es más bendecido el que da que recibe. Es más bendecido el que siembra, hermanos, que el que solo quiere recoger. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Mirad, nosotros aquí, hermanos, el mínimo detalle Dios lo ve. Lo digo. Hay gente, hermanos, que termina el culto y se va corriendo, no quiere fregar. Le cuesta, o se hacen las malas, las mareas, se marean. Les duele la cabeza, se le cae la pestaña. Es verdad, hay que decirlo. Pero hay otras personas, hermanos, que se deleitan en fregar en la iglesia. Por ejemplo, hoy a mí me hace mucho bien la estremenina que tenemos de la Alba. Ayer me llamó a las 2 de la mañana. Digo, ¿pero qué quiere? Pastor, con una mopa. Ha cogido una mopa, la ha mojado, la ha restregado, hermanos, con la mano. Eso una persona no lo puede hacer si no ama. Y se lía paso por paso. Igual que vosotras levantáis la silla limpiando con ese cuidado. Eso es servir a Dios, Eso es ser productivo en Dios. Dios nunca te va a poner en lo mucho si no eres fiel en lo poco. ¿Lo entendéis? No, yo quiero lo mucho, nada. Eso nada, eso es imposible. Fiel en lo poco para que Dios te ponga lo mucho. ¿Y qué necesitamos? Eso, conectarnos al Espíritu Santo. Yo en este tiempo, créetelo, quiero conectarme más con Dios. ¿Sabes lo que estoy harto?
me he ido y he venido cargado. Porque estoy harto, hermanos, perdonadme, de la gente religiosa. Ya no aguanto más. De verdad que me duele la cabeza. Solo verlos ya se pone dolor de cabeza. Porque no aguanto tanta religiosidad. No aguanto, hermanos, que la gente ya no produzca. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente produzca? Nosotros, como pastores, no queremos entretener a nadie. Queremos que la gente sea productiva donde esté, en su trabajo, caminando por la calle, en el grupo de sus amigos, que sean gente productiva, que den fruto del Espíritu Santo. Han mencionado el amor, la paciencia, la paz. ¿Por qué hay tanta gente que no tiene paz? Porque le falta el fruto. Nosotros cuando hacemos los directos siempre dicen: pastor, transmites mucha paz. Si me conocieras, no conocerías la paz. Pero eso es un fruto. Uno está tranquilo a pesar de lo que podamos estar viviendo. Uno está tranquilo. ¿Por qué? Porque esa paz la produce el Espíritu Santo en nosotros. Y es que, como ha dicho Natriana, me parece, esto no es que nosotros hacemos bien a Dios. Es que Dios nos hace bien a nosotros, hermanos. La paciencia, ser pacientes, saber esperar, hermanos. Es imposible ser paciente si uno no tiene paz. No, quiero que ya, pero no tengo paz. Pero es que es imposible. Porque para ser paciente uno tiene que tener paz. Y necesitamos también, hermanos, ser pacientes. David dijo, me parece, pacientemente esperé en Jehová. Y él oyó mi clamor. Qué bonito ese texto, me venía así a la cabeza. Que pacientemente. Y tengo que esperar al pastor. Sí, es que es un fruto. Saber esperar es un fruto. Porque si sales a destiempo, adiós. Si sales más atrasado, adiós. Tienes que salir a tiempo. Por eso creo que debemos de aprender tanto todos los que estamos aquí. Debemos de dejarnos, hermanos, de mordear, como ha dicho bien la Alba, me encanta esa palabra, maduración. Maduración. Esa entrega con Dios. Hoy me decía la pastora, ¿y los bautismos cómo van? Yo no sé si voy a bautizar este verano. No lo sé. El otro bauticé y tengo que bautizar porque la palabra me lo dice, pero este verano, hermanos, no voy a bautizar a nadie que no respire y viva para Dios. Porque, hermanos, estamos hechos a dejar a Dios en cualquier... a la Isma esperó casi 2 años, 1 año y medio por lo menos, largos. Me dijo, quiero bautizarme, le dije, bueno, pues esto. Si para el año que viene estás, te bautizo. Y se pegó 1 año y medio. Y ya pasó, que lleva aquí mucho tiempo. Esto no es el tiempo, es la entrega que tengas con Cristo. Porque por nada dejamos al Señor, hermanos. Yo sé que hay gente viéndonos de la iglesia y sí, esto es para ti. Hay mucha gente de la iglesia que nos está viendo y dejamos a Dios por cualquier cosa. Entonces este verano no sé quién se va a bautizar. Espero que ojalá podamos bautizar a mucha gente, pero es así, es la entrega que quieran tener con Dios. Esto no es el tiempo, lo ha dicho la Alba. Podemos dar testimonio, y yo ya lo cuento por todos lados, podemos dar testimonio del Pepe y la Alba. El Pepe y la Alba están teniendo una entrega al Señor muy fuerte. Se han convertido, el Pepe ha tirado las pistolas. El otro día rechazó, hermanos, un negocio donde le pagaban 18.000 euros con cosas que no eran lícitas. ¿Y sabes lo que hizo? Miriam rechazó los 18.000 euros y los ha perdido. El chico estaba tribulado, atormentado, no podía dormir, se tomaba 4 o 5 pastillas para poder dormir, no podía, vino con la cara negra. Está guapo, le relucen los dientes. ¿Por qué? Porque ahora tiene la paz de Dios. ¿Sabe lo que me dijo? Tengo un colchón de 6.000 euros, pastor, y no podía dormir por la noche. ¿Veis? Que
necesitamos a Cristo, hermanos, para todo. Entonces, esto es lo que hoy intentamos decirte. Y esas situaciones, si yo preguntara a las más grandes, ¿la hemos pasado mal? Sí. ¿Os ha costado llegar hasta aquí? Mucho. ¿Hemos tenido que renunciar a muchas cosas? Pues hoy, para hacer todas las cosas que hemos tenido que hacer de Dios, hemos tenido muchas batallas. Pero estamos aquí. Estamos aquí dándole gloria al Señor. Y ellas, hermanos, pues a través de lo que han apuntado son experiencias que también han vivido. Porque uno predica también de la experiencia que uno tiene y de lo que hemos pasado. Pero cueste lo que cueste, queremos ser gente productiva. Gente que Dios se sienta, mira, es que, y con esto ya terminamos, Dios se tiene que sentir en alguna palabra orgulloso de nosotros. Que Él esté sentado en el trono y diga, ¿has visto? ¿Has visto a la Miriam? ¿Has visto a la Jenny? ¿Has visto a la Inma? ¿Has visto a la Alba? ¿Has visto a Funanito? Esos son mis hijos, ¿has visto cómo me sirven, qué entregan tiene? Porque el Señor, entre tanta gente que había en el mundo, el Señor solo mencionó a Job. Y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque era una persona productiva, temerosa, apartada del mal, que hacía todos los días, que hacía todos los días sacrificios a Jehová. Ojalá Dios quiera que nuestro corazón, Miriam, sea así. Un corazón entregado para el Señor. Recuerda, conociendo al Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Oye, no tenéis, y vamos a hacer unas preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta o terminamos? ¿Terminamos? Venga, cerramos los ojos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz y tu sangre derramada. Gracias, Señor, por esta administración que tú nos has dado, Señor, hoy en nuestro corazón. Y todos, Señor, hemos podido hablar un poquito de ti. Señor, tú estás bendiciendo, Señor, a este grupo que es el grupo del evangelismo, que nos falta, Señor, nuestra hermana Mari, que no ha podido, Señor, pero tú conoces el esfuerzo que también hace ella siempre, Señor, por hacer tus cosas. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú las unjas, que las llenes, Señor, de tu aceite, que su copa, Señor, estén rebosando, para que cuando salgamos a la calle, Señor, y hagamos la radio, seas tú, Señor, quien abra por medio de ellas. Ponle sabiduría, paciencia, entendimiento, conocimiento, Señor, de lo que son, Señor, tu obra. Te pido, Dios mío, que pongas en sus corazones sometimiento, que no permitas, Señor, que nada ni nadie, Señor, las dañe, sino que pongas ángeles alrededor de ellas, guardándolas de día y de noche. Señor, también atiende las peticiones que hay en ellas, porque también hay necesidad dentro de sus casas, necesidad dentro de sus familias. Y tú, Señor, no eres un Dios que te quedas con nada de nadie, sino que todo lo que nosotros sembramos, Señor, también recogemos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que la llenura del Espíritu Santo ahora esté sobre ellas en el nombre de Cristo. Tu palabra, Señor, tu palabra es la que nos va a guiar. Tu palabra, Señor, es la que trae descendimiento. Te presentamos, Señor, el culto de mañana, que es por la mañana. Queremos darte las primicias a ti, Señor, porque queremos empezar el día adorándote y glorificándote. Señor, no sabemos la gente que va a venir mañana, pero esto nosotros lo hemos hecho por fe, porque sabemos, Señor, que tú tienes un tiempo nuevo para la iglesia. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que traigas, Señor, a esas personas que tienen que ser administradas a través de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en el medio de tu pueblo. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo a la iglesia y te dejamos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Deciros que los programas de radio son miércoles, viernes y sábado. Estamos a ver si formamos a un grupo de los chicos
y estamos ahí, pero entre mientras que lo formamos, vamos a hacer pues este tipo de mesas, porque creo que nos hace bien en el nombre de Jesús. Para la próxima mesa intentaremos poner el número de teléfono y cogeremos llamadas y estaremos orando, porque la próxima mesa que hagamos lo vamos a basar sobre el evangelismo, para evangelizar, para orar, para interceder. Lo que hoy queríamos traer este estudio, luego está puesto en el YouTube, es Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Puedes meterte en YouTube y ahí hay muchísimos programas. Deciros que bueno, que estamos en Madrid, queremos invitaros a la iglesia se llama Jesús Sigue Restaurando, estamos en el barrio de Vallecas, distrito de Palomeras, la calle es calle Rafael San Narciso, número 17. Podéis encontrarnos en el GPS poniendo Iglesia Jesús Sigue Restaurando y te trae a la puerta, y si no, me escribes por el privado y si yo lo miro, porque de vez en cuando me meto en los privados y lo veo, para poder ayudarte a que puedas llegar a la iglesia. Es una iglesia multicultural, no hay culturas, hermanos, no hay pues lo otro, simplemente gente que viene necesitada y que viene a buscar de Dios en el nombre de Jesús. Así que bueno, buenas noches y que Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.